¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Bordo, este programa donde nos juntamos con los protagonistas del acontecer nacional para darle una perspectiva, una mirada de mayor profundidad y también de mayor temporalidad a los acontecimientos, a los sucesos que están ocurriendo en el día de hoy. Vamos a tener un capítulo que surge de la coyuntura, pero que también tiene la necesidad de darle una perspectiva mayor. Les recuerdo que este programa, A Bordo, es una coproducción de Duna, La Tercera y la Universidad Andrés Bello, y los invitamos a tener una especie de pausa adentro de lo agitado del día para reflexionar con una mirada de mayor perspectiva. Como les decía, vamos a tener una conversación hoy día sobre un tema que surge de la coyuntura, tiene que ver con las ISAPRES y lo que está pasando con el sistema de salud chileno. Esto empieza a ser crisis ya a partir del fallo de la Corte Suprema de fines del año 2022 y con su aplicación a partir de la ley corta que fue aprobada recientemente y que obliga a las ISAPRES a hacer una devolución muy importante de dinero a alrededor de 700.000 afiliados. Se habla de entre 1.200, 1.400 millones de dólares. En estos días también hemos conocido la noticia de la decisión del grupo controlador de dos ISAPRES, de Bamédica y de Vida 3, de simplemente retirarse del negocio acá en nuestro país. También lo hacen en Colombia, en Perú. Vamos a conversar en estos minutos que tenemos con Héctor Sánchez. Ustedes lo conocen, sin duda lo recuerdan. Él es director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Ustedes lo recordarán también como ex superintendente de ISAPRES, una voz muy autorizada para hablar de estos temas, ex consultor del Banco Mundial, del BID también y de la Organización Panamericana de la Salud. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlo. Una de las preguntas que uno se hace, Héctor, es, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación donde un sistema que, claro, con problemas, obviamente, con críticas, con muchos cuestionamientos, pero finalmente había logrado funcionar durante ya varias décadas, finalmente se ve en crisis, a una crisis que podría incluso llevar a su desaparición? Mira, yo creo que este es un problema que se viene incubando hace décadas. Una especie de problema de origen, una especie de pecado original. Mira, tiene problemas de origen en términos de que el marco regulatorio de las ISAPRES, que si bien es cierto funcionó razonablemente durante los primeros 10, 15 años de existencia, rápidamente uno observó de que era absolutamente insuficiente y que había que modernizarlo, había que cambiarlo. Y aquí hubo un par de problemas. Hubo una resistencia por parte de la industria a un cambio en el marco regulatorio que permitiera que en definitiva se actualizara ese marco regulatorio y se resolvieran ciertos temas que eran ya evidentes que iban a generar algún inconveniente, como por ejemplo la selección al ingreso, como por ejemplo la tarificación en función de grupos de riesgo, mientras más viejo más pagas, mientras más enfermo más pagas. ¿Ya? Y esa situación era obvio que en algún minuto iba a generar un conflicto. Y eso empieza a generar conflictos, se empieza a judicializar. Y se empieza a judicializar muy temprano. Yo diría que ya hace más de 10 años, un poco más, 15 años quizás, empieza la judicialización. Al comienzo muy tímida, pero se produce un segundo hecho. Los abogados ven una oportunidad de negocio también frente a esto, porque también hay que reconocerlo, ¿ya? Y a continuación la gente empieza a darse cuenta que cuando reclaman ante los tribunales esto les genera un resultado positivo y les sale cero peso, porque en definitiva no tenía un costo, sino que todas las costas iban hacia la persona, hacia la institución que perdía el juicio, como siempre. Y en ese escenario ya se empieza a producir una judicialización que lleva a que los tribunales se empiezan a llenar de juicios y de recursos. Al punto que en un momento, y cerca del año 2010, ya se produce allí un copamiento, diría yo, de los tribunales. O sea, prácticamente el 90% de los recursos que tenían los tribunales que resolver tenían relación con las ISAPRES, con distintas variables, con el tema del precio, con el tema de la selección del riesgo, con distintas dimensiones.
Y de repente se produce un primer hecho y político importante. El Tribunal Constitucional toma conocimiento de esta situación, porque hay un recurso de parte de algunas personas que recurren al Tribunal Constitucional y este dictamina de que la selección de riesgo, principalmente la tarificación por grupos de riesgo, es algo que es anticonstitucional. Eso lo definen en el año 2010. Pero sin embargo, el dictamen es incompleto, porque no elimina las tablas de riesgo. Entonces quedamos en un ambiente ambiguo, jurídico. Por una parte, el tribunal dice las tablas de riesgo son inconstitucionales, pero por otro lado no las elimina y las tablas de riesgo siguen existiendo. Y ahí hubo dos lecturas. Hubo algunos que dijimos las tablas de riesgo se terminan. Y hubo otros, que fundamentalmente fue la industria, que dijo, no, las tablas de riesgo no se han eliminado, por lo tanto seguimos con las tablas de riesgo. 2010. Y hacia el año ya de 2019 hay un primer hecho que es indudablemente importante. El superintendente de ese minuto ya define de que debiera haber solo una tabla de riesgo. Ya no la elimina, pero dice, habrá una sola tabla de riesgo, con el objeto de atenuar un poco las diferencias entre los distintos grupos. ¿Ya? Y en el intertanto, las personas siguen reclamando. Y la Corte Suprema se pronuncia. Y cuando la Corte Suprema se pronuncia, la tercera sala de la Corte ya toma dos definiciones. La primera, que no puede haber una discriminación de riesgo, ya porque esto es anticonstitucional, esa es la interpretación que da la Corte Suprema, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, todos los planes de salud no pueden ajustarse sino a una tabla de riesgo, que es la tabla de riesgo del año 2019, que dictó ese superintendente. ¿Ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, dice, todos los contratos que existan en este minuto tendrán que adecuarse, ¿no es cierto?, a esta nueva condición sin modificar el precio. Y lo hace de aplicación general, una situación jurídicamente muy insólita en nuestro país. Porque en el fondo lo hace con efecto retroactivo, que es la segunda definición que toma, general y retroactivo. Y eso provoca un monto de deuda que no existía hasta ese minuto, porque los planes habían calculado un determinado precio con una determinada tabla, por lo tanto, en estricto rigor, esa deuda no existía. Y se produce una deuda de 1.500 millones de dólares, ya que fue calculada por la superintendencia. El superintendente se enamora de ese número y lo defiende a brazo partido. El gobierno respalda a su superintendente, los defiende el mismo número a brazo partido, y a continuación entramos en una situación de crisis, porque ese monto de deuda que aparece a partir de ese dictamen genera la siguiente situación, que el monto de la deuda era 3 a 4 veces, dependiendo de la ISAPRE, el patrimonio de las ISAPRES. Por lo tanto, son 1.500 millones de dólares, son en promedio 3 veces el patrimonio de la industria. Por lo tanto, era impagable. Entonces, el Parlamento toma una iniciativa y cuando toma esa iniciativa busca una fórmula de solución. Y la fórmula de solución, ya que resolvía parcialmente el problema, ya no es aceptada por el gobierno. Y el gobierno y el Parlamento al final terminan en una negociación ya con una ley corta que se suponía que iba a regular el problema, que iba a permitir que se aplicaran los fallos, pero que a continuación iba a asegurar la estabilidad financiera de la ISAPRE, ¿ya? Y resultó ser una muy mala ley, ya que fue aceptada prácticamente por la unanimidad de los parlamentarios, ¿ya? Pero fue impulsada fuertemente por el gobierno. Por lo tanto, salió un mal proyecto de ley que muchos advertimos. Desde la universidad nosotros hicimos estudios, la Universidad Andrés Bello, hicimos varios estudios, los presentamos al Parlamento, los presentamos al gobierno, les dijimos, señores, esta ley no va a resolver el problema, ya hay que buscar otros caminos de solución. Ya planteamos que si no se resolvía, dijimos cuáles iban a ser las conclusiones que eso iba a significar. Y advertimos, ya incluso como Universidad Andrés Bello hicimos en su minuto algunos seminarios y actividades normales que hacen las universidades, en las cuales advertimos que lo que primero iba a pasar es que los grupos extranjeros que tienen inversiones en salud en Chile iban a empezar a retirarse. Por lo tanto, esto es crónica de una muerte anunciada. Esto era muy probable que iba a suceder y empezó a suceder. Ojo, y este es el primer hecho.
Por lo tanto, es posible que a futuro tengamos noticias como la que escuchamos de United Health Group. Estamos conversando, les recuerdo, con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES. Acá hay discusión, uno podría poner esta discusión en dos niveles. El nivel concreto, ¿no es cierto?, práctico, legal, y que tiene que ver con esta historia, ¿no es cierto?, que tú has relatado. Pero por debajo de eso hay una disputa ideológica también. No cabe duda. Y una visión muy encontrada entre distintos sectores en relación con cómo debe ser un sistema de salud para Chile. ¿Cuál es tu visión en ese sentido acerca de esta disputa y tu postura personal? Sí, mira, esta es una disputa que existe casi desde los orígenes del sistema de salud chileno. Ya, cada cambio que ha habido en Chile sobre el sistema de salud ha sido cambios tremendamente difíciles de implementar. Y cada reforma que se ha hecho ha sido difícil de implementar. Estoy partiendo incluso muy atrás, desde la reforma del año 52, cuando se creó el Servicio Nacional de Salud. Ya se demoró muchos años en lograrse un acuerdo nacional, porque habían muchos que pensaban de que la salud tenía que ser un tema privado, ¿ya? Y habían algunos que pensaban de que esto tenía que ser financiado en forma privada, pero por organizaciones de caridad, ya que se crearon muchas. Ya otros decían, perfecto, pero también con apoyo estatal. Y otros decían, no, esto tiene que ser resuelto por el Estado. Y en ese minuto ya se demoraron años y salieron al final con el... Después vino la reforma del año 80, cuando se municipaliza la atención primaria y cuando se crea la red de servicios nacionales de servicios de salud a nivel nacional. Ya, eso fue hecho en el gobierno militar. ¿Ya? Y esa reforma no habría sido posible si no hubiera sido hecha en un gobierno militar. Si no hubiera sido hecha en ese gobierno, habría sido imposible, ¿ya? Porque tuvo una resistencia que duró décadas, ¿ya? Y que en definitiva, por un pecado de origen, ¿ya? Porque una reforma en salud desde una dictadura era una situación compleja. Por lo tanto, ahí había un pecado de origen. Pero al final el sector terminó asimilando esa reforma. Con la ISAPRES pasó algo parecido. Las ISAPRES también se crean en el gobierno militar. Por lo tanto, cuando ingresa el sector privado ya al sector salud, ingresa también con un pecado de origen, ¿ya? Y que en definitiva también enturbió la discusión. Pero también hay que reconocer otra cosa, que dentro del sector salud hay básicamente dos o tres posiciones muy claras. Hay una posición que plantea que todos los problemas de salud del país deben ser resueltos por el Estado, ¿ya? Y que el Estado y que el sector privado, si quiere actuar, actúe subsidiariamente, ¿ya? Que de tal manera que sea una cosa complementaria, que aquellos que quieran mayor confort, que aquellos que quieran alguna cobertura adicional a la que normalmente asume el país, la puedan recibir y paguen de su bolsillo, pero donde quien debe asumir la responsabilidad completa ya es el Estado. Y a continuación hay otro grupo que en algún minuto era muy fuerte, hoy día es menos fuerte, que decía, no, esto debería ser resuelto por el sector privado, ¿ya? Y el Estado debería actuar en forma subsidiaria. Por lo tanto, había un segundo grupo. Estas son posiciones que en el mundo existieron, en otros países. Ya la posición de que el sector privado debía resolver el problema estaba muy fuerte en Estados Unidos y en algunos otros países, y la que debía ser resuelta por el Estado estaba en Inglaterra y en algunos otros países de Europa, en forma muy consolidada. Y a continuación viene una tercera posición que dice, no, también es posible que sea resuelta por la seguridad social, ¿ya? Y muchos países, principalmente europeos, ¿no es cierto?, se incorporan en esa posición, y Chile también empieza a desarrollar ese pensamiento. Y desde allí nos ubicamos desde que este es un problema lo suficientemente grande como para que sea resuelto solo por el Estado o por los privados. Y aquí no es un problema de quién es más eficiente, ¿ya? Sino que en definitiva el problema es de tal magnitud, requiere un nivel de compromiso de toda la sociedad en su conjunto para que todos aporten desde sus respectivas visiones y con sus respectivas experiencias y capacidades. Por lo tanto, creemos firmemente en la existencia de un sistema de salud mixto.
mixto en el financiamiento, mixto en la provisión de servicios. Y mixto, ¿en qué proporciones también en términos de el acceso por parte de la población? Porque hoy día tenemos dos sistemas de salud y que son muy contrastantes, sobre todo en términos del acceso. Una vez que las personas son atendidas efectivamente en el sistema público, reciben una muy buena atención, ¿no es cierto? Y particularmente cuando se trata de cirugías o atenciones más complejas. Pero el problema es acceder a ellas, ¿no? Y hay listas de espera, y hay personas que han incluso fallecido a la espera de algún tipo de atención, sobre todo especializada. Y por otro lado tenemos un sistema que en términos de tanto de acceso como de atención uno podría calificar de primer mundo, pero que es extremadamente caro, por un lado, y que solo sirve a un porcentaje muy bajo de la población. Este sistema mixto que tú visualizas, ¿cómo se compondría? Mira, hoy día es un sistema mixto que efectivamente tú tienes razón en que no funciona como tal. Funciona como dos compartimentos estanco. Y funciona un sistema público, ¿ya? Y un sistema privado. ¿Y por qué te digo estanco? En su concepción y en su origen funcionan como tales. A pesar de que la fuerza de los hechos, ¿ya? Y de la población ha llevado a que vayan integrándose. Y el mayor ejemplo fue a nivel de la pandemia, claro, cuando se produjo una integración público-privada muy fuerte que tuvo muy buen resultado. Pero sin embargo, hoy día cuando uno observa, uno encuentra un sistema público que está absolutamente copado, que no es capaz de atender las demandas de sus afiliados, que de acuerdo a las mediciones que nuevamente hemos hecho en la Universidad de Bello y en el Instituto de Salud Pública específicamente, hemos medido, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de satisfacción. Lo llevamos haciendo hace 11 años y en 11 años el nivel de satisfacción de la población con su sistema de salud no ha subido una décima. Por lo tanto, se ha mantenido exactamente igual. Y el gasto se ha duplicado prácticamente, en términos reales, más que se ha duplicado. Por lo tanto, en estricto rigor, cuando uno mira esto, hay un problema serio en el sistema estatal de salud. Y por el lado del mundo privado, el mundo privado también ha tenido que irse adaptando a las capacidades de compra de los afiliados del sistema público. Y hoy día el sistema privado atiende a una proporción muy importante de población. El sistema privado prestador hoy día atiende a aproximadamente las necesidades de más del 50% de la gente. ¿Ya? Más del 50% de la gente se atiende en el sector privado. Pero sin embargo, hay un sector privado, y a través fundamentalmente de la modalidad de libre elección de FONASA. ¿Ya? Y hay un sector privado que atiende a los pacientes básicamente de las ISAPRE, ¿ya? Y hay un sector dentro de ese sector privado que es de muy alto ingreso, de muy alto costo. Por lo tanto, en esa perspectiva, necesitan más complementación. Y aquí voy al punto. Creemos de que es necesario establecer 2 o 3 elementos que son fundamentales. Primero, creo que todos los chilenos tenemos que tener un plan de salud garantizado igual para todos. ¿Ya? De tal manera que este plan se otorgue en el mundo público o se otorgue en el mundo privado, debe ser el mismo plan de salud. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental por un tema de equidad. ¿Ya? Y tiene que ser real, en términos de que no basta con la definición del plan, sino que tienen que estar dadas las condiciones de acceso que permitan que la gente vaya a atenderse y se pueda atender oportunamente y no se generan las listas de espera. Déjame hacer un paréntesis ahí justamente, porque uno podría decir, ya, hay diferencia, ¿no es cierto? Y me acuerdo un poco del chiste, ¿no es cierto? Hay blancos y negros, vamos a pintarlos a todos de verde, pero hay verdes claro y verde oscuro. En esta misma transformación del sistema de salud, que haríamos un poco en esa situación, ¿o no? Porque finalmente es el poder de compra el que va a generar adicional, una especie de diferencia adicional por sobre esta igualación que tiene un plan único de salud. Es que eso se resuelve de la siguiente manera. Se resuelve dándole libertad a la gente. De tal manera que la gente decida libremente si se atiende en el mundo público o se atiende en el mundo privado. O si algunas cosas se atienden en el mundo público y otras se atienden en el mundo privado. Pero ese grado de libertad lo tienen que tener las personas. Ya no existe un burócrata que pueda decidirle a la gente, usted se tiene que atender acá o se tiene que atender acá, y eso sea mejor que lo que la gente directamente decide. Ya, porque esto sucedió en la pandemia, si lo vimos.
¿ya? Cuando se tomó el control de todas las camas, ¿ya? De camas críticas, en definitiva pusimos toda la infraestructura al servicio de la población, ¿ya? Ahí la autoridad ya tuvo que racionar el recurso, pero también la gente optó por distintas alternativas. En salud, normalmente, cuando una persona, y eso nos muestran las encuestas, ya cuando una persona tiene una necesidad, lo que le importa es que esa necesidad sea resuelta con niveles de calidad similares. Y esa es otra variable que hay que incorporar. Segundo, en la oportunidad que lo requiere, ¿ya? Y con la capacidad de compra que esa persona tiene. No más que eso. Por lo tanto, si hay personas que en definitiva no tienen capacidad de compra, esas personas tendrían que tener el mismo derecho de atenderse en el mundo público y en el mundo privado. Y eso requiere una reforma mayor en el ámbito del financiamiento de la salud, de tal manera que podamos enfrentar, ¿no es cierto?, un sistema más integral. Integral que parta, como te decía, igualado en términos de beneficio, a continuación en términos de oportunidad, de estándares de calidad y de grados de libertad real. No libertad amarrada a la capacidad económica de las personas, sino que aquellas personas que no tengan capacidad económica reciban subsidio estatal para que en definitiva puedan atenderse en el mundo privado o en la alternativa que ellos escojan. Ese es un sistema integrado. Hacia allá están caminando los sistemas de salud, ya sean públicos o sean privados. Ya no existe el sistema privado puro, como se pensó en un momento en Estados Unidos. Hoy día es mixto en Estados Unidos, y con el Obamacare más aún, con apoyo estatal. ¿Ya? En Europa tampoco existen los sistemas tipo Beveridge que son puros estatales. Hoy día tienen una mezcla público-privada que se observa que funciona bastante bien, ¿ya? Y los de la seguridad social trabajan con el mundo público y con el mundo privado, con fines de lucro y sin fines de lucro. Estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, es además ex superintendente de ISAPRE. En este relato que tú hacías de los distintos hechos que han sucedido, ¿no es cierto?, que han ocurrido desde el 2010 en adelante, y sobre todo a partir de las últimas decisiones, la ley corta de ISAPRE, ¿hay de alguna manera una intención de estatizar el sistema de salud un poco a la fuerza, digamos, o por la fuerza de los hechos, haciendo quebrar el sistema privado? Mira, yo creo que aquí se produjeron dos hechos. Yo creo que algo de activismo judicial observamos en la tercera sala de la Corte, que generó estos dictámenes de la manera que lo hizo, ¿ya? Y que produjo las circunstancias y la oportunidad para que la coalición que estaba en el gobierno, ¿ya?, que siempre planteó en su programa de gobierno, el candidato Boric en su primera vuelta, el candidato Boric en la segunda vuelta y en el gobierno, tienen un plan muy claro. El plan es crear un seguro único de salud de carácter estatal, ¿ya?, y donde los seguros privados sean solo complementarios. Eso es distinto a lo que estás proponiendo tú, ¿no es cierto? Absolutamente diferente. ¿Dónde están las diferencias sustanciales? La diferencia es que yo no soy partidario de crear un monopolio estatal, que es lo que está planteando el Estado. ¿Ya? Crear un monopolio estatal donde en definitiva todos los chilenos tengamos que afiliarnos a ese monopolio estatal. El monopolio estatal en la práctica lo que va a definir, va a definir básicamente cuánto paga la gente, cómo se va a financiar. Segundo, va a definir el producto, va a definir la oportunidad de acceso, no nos olvidemos las listas de espera, y a continuación va a definir dónde se atiende a la gente y con qué estándares de calidad. Por lo tanto, en estricto rigor, la existencia de monopolios y monopsonios, porque aquí se van a dar las dos cosas, se va a dar un monopsonio en la compra y un monopolio en la oferta de servicios de salud. Por lo tanto, en estricto rigor nos vamos a encontrar con un sistema en el cual la gente va a estar capturada. Y los países que han intentado hacerlo han terminado todos abriéndose y dándole grados de libertad a la gente para que la gente escoja la alternativa. Yo vengo llegando de España, concurrimos con un grupo de estudiantes de posgrado del Instituto de Salud Pública de nuestra universidad, y observamos cómo funciona el sistema español. Hemos ido durante muchos años, hemos ido a Italia a ver cómo funciona, hemos ido a Inglaterra a ver cómo funciona, hemos ido a Estados Unidos a ver cómo funciona, y hemos visto, ¿no es cierto?, que en definitiva todos los sistemas, no hay ninguna excepción,
todos los sistemas se están abriendo a que la gente vaya escogiendo ya quién le resuelve su problema de salud. Ya, de tal manera de que en definitiva se generan las condiciones para que la gente, independiente de su nivel de ingreso, pueda atenderse, yo lo acabo de ver en España, incluso en la mejor clínica privada que existe en España y que está en convenio con el Estado, para que en definitiva reciba la misma calidad de servicio que recibe un privado que paga, ya sea por su seguro privado o lo paga de su bolsillo porque tiene mucho dinero. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que pasa a ser fundamental tener esa mirada. Cuando estamos mirando, como lo está mirando el Ejecutivo, de que queremos un seguro único estatal, está mirando con la década de los 90. Es muy atrasado. Eso es lo que sucedió en los 90. Esa experiencia ya se demostró que no funciona. Inglaterra, que es el sistema más estatal, hoy día más del 15% tiene seguros privados, ya que buscan una solución alternativa a la que les da el Estado. Por una razón muy simple, porque las listas de espera también existen en Inglaterra. Y son listas de espera muy anchas. Y uno de los problemas políticos más serios que tiene Inglaterra hoy día son sus listas de espera en salud. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, ya han tenido que resolverlo. Y países que hoy día no tienen listas de espera, por ejemplo España, que también es un sistema estatal, ¿ya? Ha abierto las puertas para que la gente se pueda atender, ¿ya? En convenio con instituciones privadas, independientes de su ingreso, y ¿sabes cuáles son las listas de espera? Estamos hablando de 6.000 a 10.000 personas en lista de espera. No nos olvidemos, en Chile tenemos 2,5 millones de personas en lista de espera y 350.000 en cirugía. Y los españoles son harto más que nosotros, son el doble por lo menos. Entonces, en definitiva, cuando miramos esto, uno observa y dice, a ver, tenemos que generar condiciones para que en definitiva se actúe como un sistema mixto, en el cual la gente vaya escogiendo la solución, regulada, por cierto, no de libre elección, de tal manera que cada persona compre la tecnología que le ofrecen. Por eso que se crean ya organismos especializados en evaluación de tecnología, para que las soluciones que se escojan sean costo efectivas. O sea, no se pierda la plata. Claro. Pero Héctor, ¿cómo se financia un sistema así? Mira, hay distintas formas de financiarlo. Se financian normalmente, se están financiando o con aportes fiscales y con cotizaciones de trabajadores, de empleadores y también con aporte de las personas. ¿El ¿Ya? 7% o más del 7%? En muchos casos más. Ya. ¿Ya? Depende cuánto es lo que aportan las personas y cuánto es lo que aporta el Estado. O sea, el tamaño de las cotizaciones que tienen los países. Hay países que se financian fundamentalmente con cotizaciones, ya tanto de trabajadores y de empleadores, como con aportes estatales, ¿ya? Y con muy poco aporte de los individuos. La tendencia a nivel mundial hoy día es que el aporte de las personas, el pago bolsillo, que se llama, sea más bajo que el que tenemos en Chile, que incluso en algún minuto llegó a ser cerca del 40%. Por lo tanto, eso se pretende que baje sustancialmente, a lo menos a la mitad, ¿ya? Y para eso tú tienes que aumentar las cotizaciones. De hecho, las cotizaciones de facto han aumentado en el sector privado. La cotización en el sector privado no es un 7%. La cotización en el sector privado hoy día es un 10% a lo menos, porque es un 7% obligatorio y un 3% voluntario. Y eso ya hace muchos años. Y en el caso del sector salud público, ya tampoco es el 7%. El 7% financia una porción muy baja de lo que gasta FONASA. FONASA se financia hoy día cerca del 50% con aporte estatal. Por lo tanto, en estricto rigor nos encontramos con sistemas de salud donde ya el gasto en salud es muy superior al 7%. El 7% es historia. Por lo tanto, en definitiva, cuando uno mira ya un sistema de salud a futuro, tiene que decir, ok, los costos de salud han aumentado y van a seguir aumentando por el envejecimiento, por el perfil demográfico y epidemiológico, y a continuación va a seguir aumentando muchas veces porque aumenta el costo ya de la tecnología que va incluida en los tratamientos y las soluciones. Por eso que hay que ser claro en esa materia. Por lo tanto, los costos en salud no van a bajar, independiente cuál sea el sistema que escojamos. Segundo, ya eso significa mayor aporte. Y el mayor aporte viene de varias partes. Tiene que venir también de los empleadores, ¿ya? Y también tiene que venir, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Y por qué el Estado? Por varias razones. La primera, primero por la informalidad del trabajo,
¿ya? Que es una situación compleja en casi todos los países y en Chile no es menor. Y eso lleva a que, en definitiva, si tú quieres financiar un sistema solo con cotizaciones, es imposible. Tú tienes que meterle aporte estatal para que, en definitiva, pueda tener sustentabilidad en el tiempo. Ahí tienes un segundo elemento. Y tercero, también tienen que aportar las personas. ¿Ya? Y tienen que aportar las personas, ya sea por la vía de cotizaciones o por la vía de copago, de tal manera que se produzca una racionalidad en el uso, ¿ya?, de los servicios. Y esa situación creo que es importante considerarla. Por lo tanto, hay fuentes de financiamiento diferentes. Después viene el tema, ¿cómo se administra ese financiamiento? Y aquí está la gran discusión ideológica, ¿ya?, que algunos creen que la administración tiene que ser exclusivamente estatal. El otro polo dice que debe ser exclusivamente privada y nosotros creemos que tiene que ser desde una entidad de seguridad social. Y esa entidad de seguridad social debe permitir la existencia de seguros públicos y de seguros privados, ¿ya? Y estos seguros públicos y seguros privados tienen que tener las mismas reglas del juego. Y de tal manera que las personas que pertenezcan a uno y pertenezcan a otros, en definitiva, tengan los mismos beneficios, las mismas posibilidades de acceso y la misma calidad y estándares de servicio. Por lo tanto, creemos que esa es una segunda variable. Y la tercera variable, que es muy importante, es que las personas no solo tengan la información, sino que tengan la posibilidad real de ejercer sus grados de libertad, para poder optar por aquel que le ofrece la mejor solución. Eso produce una competencia virtuosa, de tal manera que permite que, en definitiva, las personas vayan resolviendo su problema. Y tenemos un seguro social que es un seguro de primer piso, que en el fondo lo que hace es administrar el recurso financiero, pero para que entidades ya públicas y privadas gestionen ese financiamiento otorgando los planes de salud. Ese es un modelo que, en definitiva, creemos que hay que avanzar. Entre otras cosas, por un problema de realismo político. ¿Ya? Un sistema como este ya no va a avanzar hacia un sistema estatal. La gente no lo va a aceptar. Si hoy día más del 50% de la gente se atiende en el sector privado, no va a aceptar que le digan vaya a hacerse cola al consultorio. ¿Ya? Vaya a engrosar la lista de espera, los 350.000 y espere un año. Eso la gente no lo va a aceptar. Por lo tanto, ya casi es una quimera el pensar de que ese proyecto, que en algún minuto se formuló y que está vigente, porque algunos actores dentro del gobierno lo siguen empujando, y en el Parlamento también, ya se vaya a impulsar. Eso es casi imposible, ya por un problema de realismo. Tampoco es realista pensar con un sistema estatal tan fuerte como el que tiene Chile, ya de que esto va a ser todo privado. Imposible. Los que piensan eso también están atrasados. ¿Ya? Por eso que hay que buscar la forma de producir la integración. Estamos conversando, les recuerdo, con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Una última cosa, empezábamos esta conversación, Héctor, refiriéndonos a la situación de un grupo, ¿no es cierto?, internacional que se retira de Chile, en definitiva, y tiene intereses puestos en dos ISAPRES. Tú decías, esto es el comienzo. ¿El comienzo de qué? ¿Y a qué puede llegar? A una debacle del sistema y un traspaso de toda esa gente hacia FONASA. Mira, aquí hay dos hechos. Uno, hay una ley corta, que es una mala ley. Y es una mala ley no solo porque alguien lo diga, digamos, ¿ya?, sino que es una mala ley porque, en definitiva, le traspasó el 100% del costo de la deuda a los afiliados. Eso es la ley corta. ¿Ya? Se autorizó un reajuste en el mes de octubre, que se le puso techo de un 10%, que la ISAPRE lo van a tener que usar. Pero cuando lo usen, las personas van a decir, a ver, momentito, resulta que ustedes me aplicaron la tabla de riesgo que me bajó el precio del plan el 1 de septiembre y el 1 de octubre me están diciendo que me suben el precio en un 10%. La gente joven y la gente sana en ese minuto va a decir, yo me voy. Y se van a ir o a otra ISAPRE, o se van a ir al FONASA y van a comprar seguros complementarios por su cuenta, no necesariamente la modalidad complementaria que plantea FONASA, ¿ya? Pero van a buscar alternativas. Porque esa gente tiene la libertad de moverse. ¿Quiénes se van a quedar? Los viejos y los enfermos. Con lo cual, las ISAPRE empiezan a incrementar, ya lo están haciendo, empiezan a incrementar su peso de riesgo en su cartera. Y eso es un cáncer, porque en la práctica los seguros viven
de una mezcla de sanos y enfermos, de jóvenes y viejos. ¿Ya? Esa es la lógica del seguro. Si se empieza el seguro a descremar, se empiezan a ir los jóvenes, se empiezan a ir los sanos, van a quedar los viejos y los enfermos, ¿ya? Los demás riesgos. Y eso significa una presión sobre los costos. La presión sobre los costos significa una presión sobre los precios. Y si aumentan los precios, mayor judicialización. Y vamos a volver a lo mismo. Segundo, se plantea que el ICSA, que es el índice de precios de la salud, ya el índice de costo de la salud, Claro. ya se le aumentó el techo, con lo cual, ¿qué es lo que van a hacer las ISAPRES? Para poder sobrevivir, van a tener que aprovechar esa garantía que les dieron. Y esa situación nuevamente va a significar que van a haber gente que se van a ir. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya tenemos esa cuestión. Después tenemos un segundo elemento, que se ha planteado que tiene que eliminarse las preexistencias. Y ya hemos escuchado algunos actores, ya principalmente vinculados al gobierno, que están diciendo, ok, vamos a eliminar las preexistencias, pero sin un fondo compensatorio por riesgo. ¿Ya? Y eso es una aberración en la realidad chilena, ¿ya? En este contexto chileno. Por lo tanto, en definitiva, esa es una amenaza, ¿ya? Y frente a estas dos situaciones, un hecho concreto, que es la ley corta, se terminan las preexistencias, que es otro hecho concreto, porque eso está establecido en la ley corta, de que tiene que el gobierno presentar un proyecto para terminar con la preexistencia. Y ya han habido actores dentro del gobierno que han dicho que va a ser sin fondo compensatorio. Por lo tanto, es un segundo hecho. Y hay un tercero, que el gobierno dijo, a ver, un momentito, yo creo que este es el momento de presentar un proyecto de reforma. Y van a presentar un proyecto de reforma. ¿Cuál va a ser la reforma que va a presentar el gobierno? El programa que ellos creen que corresponde. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió con United Health Group? Que hizo toda esta evaluación, me imagino, ¿ya? Que tiene que haber hecho toda esta evaluación. Y a continuación hizo un análisis financiero, ¿ya? De qué significaban los dos fallos judiciales, el que genera la deuda y la incorporación de la tabla de riesgo, los reajustes, los efectos, qué sé yo, y dijeron, esto no es viable, esto no funciona. Bueno, y si lo hizo este grupo, todos los otros grupos lo están haciendo. Y la señal de un líder del mercado normalmente marca lo que hace el resto del mercado. Si así funcionan los mercados. Y United Health Group es uno de los grupos más grandes en el mundo en salud, en el aseguramiento. Por lo tanto, los otros que están en Chile, principalmente los inversionistas extranjeros, van a mirar esto y van a decir, oye, ¿sabes qué? La barrera de salida ahora es más baja. Ya no pago todo el costo político, porque aquí hay un tema reputacional. ¿Ya? Entonces, probablemente vamos a encontrarnos de que en definitiva, por estas situaciones que yo te estoy planteando, ya muchos aseguradores empiecen a retirarse. Ahora, la respuesta que me van a dar es, ¿pero están naciendo nuevas ISAPRES? Sí, pero no cambiaron el marco regulatorio, porque el marco regulatorio de la ISAPRE no ha cambiado. Y si no ha cambiado el marco regulatorio de la ISAPRE, ya en definitiva, estas ISAPRES que están naciendo ya podrían tener corta vida, porque nuevamente van a empezar a vivir la judicialización y van a empezar a vivir los mismos problemas que vivieron las ISAPRES antiguas. Una reforma profunda y definitiva que se hace realmente muy necesaria y vamos a ver si efectivamente es una decisión que se toma en el próximo tiempo. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes, un placer. Y les recuerdo que este programa, A Bordo, es una producción conjunta de Duna, La Tercera y la Universidad Andrés Bello. Estamos todos los jueves a las 5 de la tarde con ustedes y nos pueden acompañar también a través de todas nuestras plataformas. Que tengan muy buenas tardes.